Ok. Bueno, después de 2 semanitas que estuvimos ausentes, este tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy extenso. Está dividido en varias clases. Es un tema importante y es el tema de los hijos. En estas semanas vamos a estar tratando el tema de los hijos. Y es un tema muy interesante porque muchas veces como que no tenemos una idea clara del papel tan importante que juegan nuestros hijos o los hijos dentro de un matrimonio. ¿Sale? Bueno, yo creo que vamos a empezar y ya las demás que se vayan agregando. ¿Sale? Muy bien, el tema de hoy se llama Las puertas de la misericordia y es el tema número 23. Es el tema número 23 y se llama Las puertas de la misericordia. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo a ellos Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y conquistarla. Ese fue el primer precepto o el primer decreto que Dios le ordena al ser humano y que constituye la misión más importante dentro del matrimonio. Dicen los sabios que toda persona que ama la vida y goza de las cosas preciosas que Dios ha creado en este mundo demuestra su gratitud y su sentir al procrear hijos, dándoles así también a ellos la posibilidad de vivenciar esta inigualable experiencia. Yo, la verdad, me quedé pensando en este tema mucho porque actualmente no se nos enseña esa cultura de procrear hijos. O sea, nosotros tenemos hijos y nosotros planificamos nuestra vida familiar y planificamos cuántos hijos queremos tener de acuerdo a las posibilidades que nosotros creemos tener, pero no nos ponemos a pensar qué tanto debe influir lo que nosotros creemos referente a la palabra de Dios en esa decisión. Creo que no la tomamos en cuenta, bueno, lo digo por mí, no la tomo en cuenta, no la he tomado en cuenta. No es algo que yo diga, es que Dios dice que tenga tantos hijos. No, o sea, yo esa decisión de planificar mi familia la tomé yo. Yo y dije, yo quiero tener tantos hijos y bueno, antes quería tener más, pero ya por un problema de salud que tuve, me quedé en 2, ¿no? Pero realmente nunca me había puesto a pensar qué pensaba Dios al respecto. Entonces, este tema creo que es una de las razones por las cuales se me hizo interesante, porque vamos a hablar de los hijos desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Entonces, Dios dijo que nos fructificáramos, bueno, les dijo a Adán y a Eva que se fructificaran y se multiplicaran y que llenaran la tierra y la conquistaran. Y ese fue el primer precepto que Dios ordena al matrimonio, o sea, es un precepto que es que acompaña al matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener hijos? ¿Por qué para Dios es tan importante? ¿O por qué la palabra lo muestra tan importante? Nosotros podemos decir que a lo mejor era importante porque en ese tiempo el mundo estaba vacío, ¿no? La tierra estaba vacía. Y decimos, bueno, es que no había gente, ¿no? Entonces se tenía que poblar la tierra. Y por eso es que era importante, ¿no? Y muchos pensamos, bueno, los tiempos han cambiado, ya no es igual, pero tal vez no sea por ahí el tema, ¿no? Dice, dentro de la palabra encontramos historias realmente conmovedoras y entre ellas encontramos 3 historias vamos a hablar brevemente de ellas, que tienen que ver con los hijos, como en el caso de Abraham. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, Abraham no podía tener hijos. De hecho, ya era una persona de avanzada edad
y no tenía hijos, era un hombre rico. Cuando Dios lo movió y lo sacó y le dijo que le iba a dar muchas cosas, muchas bendiciones. En Génesis 15, en el capítulo 15, se ve la parte donde él está hablando con Dios y le está diciendo, ¿qué cosa puedes darme que tenga algún tipo de significado siendo que no tengo hijos? O sea, todo lo que tú me puedas dar no significará de nada para mí, porque yo me voy a morir y yo no tengo a quién heredarle. O sea, el que me va a heredar va a ser alguien que haya nacido aquí dentro de mi casa, y se refería a algún siervo, a alguien que es su mano derecha, por así decirlo. O sea, directamente nadie iba a heredar lo que Dios le diera. O sea, él estaba acongojado y estaba preocupado porque no tenía a quien heredarle. Y él le cuestionaba a Dios, le decía, ¿qué me puedes dar? Que signifique tanto que yo se lo pueda dar a alguien. O sea, no tengo quien me herede. Entonces, es cuando Dios le promete el hijo, ¿no? También vemos la historia de Isaac y Ribca, que lloran. Ellos están llorando porque ellos no podían tener hijos. Los papás de Jacob y Esaú. Ella era estéril, y dicen los sabios que él también era estéril. Entonces, ellos anhelaban tener hijos y no podían tenerlos. Entonces, ellos dicen en Génesis 25-21, dice que ellos estaban orando con todo su corazón para que Dios respondiera esa oración y que pudieran concebir. Y es así como ellos, después de orar, Dios les manda a sus 2 hijos. Que la verdad es una de las historias que más me gustan dentro de la palabra. La historia que a mí me atrapa mucho es la historia de Jacob y Esaú. Y sobre todo la de Jacob. Es mi historia favorita. Y hoy vamos a hablar de él. También encontramos a Raquel, suplicándole a Jacob precisamente que interceda en su favor para que ella también, al igual que su hermana Lea, quede embarazada. Y de hecho le dice, o sea, si tú no intercedes por mí, yo prefiero morir. O sea, si yo no voy a tener hijos, yo no merezco vivir. O sea, qué importante era para los patriarcas, porque todos ellos, lo que fue Abraham, Isaac, Ribca, Rachel, Jacob, ellos son los patriarcas. Dice la palabra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y ellos no podían tener hijos. Entonces, para ellos era muy importante. Pero ¿por qué era importante tener hijos? ¿Por qué se lamentaban de que no tenían a quien heredarle? ¿Por qué se lamentaban de que no podían tener hijos? O sea, si tú lo ves ahora en la actualidad, yo creo que hasta dan gracias. O sea, no, es que ahorita no tengo tiempo, es que ahorita no es el momento y es mejor así, ¿no? Pero no fue así todo el tiempo. O sea, actualmente la idea de tener hijos se aleja más y más de las parejas, y más las parejas se enfocan en otras metas, y pues es válido. O sea, las personas son libres de elegir lo que ellos más quieren, ¿no? O sea, acuérdense que Dios no obliga a nadie, y menos si alguien que no conoce o que no tiene una relación con Dios, Dios nunca te va a obligar a hacer nada, ¿no? Entonces, tener hijos se ha convertido en un gasto demasiado grande para muchos. Actualmente la economía del país, nuestra propia economía, tú dices, no, es que tener hijos, o sea, no, o sea, ¿cómo voy a tener hijos si no tengo ni para comer? O sea, ¿cómo le voy a dar de comer a 2, 3, 4? No, o sea, apenas tengo para mí, ¿no? Entonces, para hombres y mujeres que buscan lo que ellos consideran una vida lo más satisfactoria posible, se ha convertido en un gasto enorme e innecesario. Sin embargo, una de las cosas que impiden la abundancia económica y la subsistencia en nuestra vida es el negarnos a tener hijos. Dice la palabra de Dios que herencia de Hashem son los hijos, ¿sí? O sea, y ese hijo no viene solo, viene acompañado de una gran bendición. Entonces, si nuestra excusa para no tener hijos es que no tenemos el dinero suficiente para mantenerlos, realmente nos estamos cerrando una puerta de una bendición que viene precisamente con ese niño, ¿no?
En la lengua sagrada, en el hebreo, la palabra rahem significa útero y tiene la misma raíz que la palabra rahamín, que significa misericordia. Eso significa que la misericordia de Dios, por eso se llama así este tema, las puertas de la misericordia, tienen que ver con el útero de la mujer. O sea, mientras nosotros tengamos abierta esa puerta, la bendición de Dios va a estar sobre nuestra vida, económicamente hablando, espiritualmente, emocionalmente, esa puerta va a estar abierta. Cerrar el útero, significa cerrar las puertas de la misericordia divina. Entonces, por eso es que Dios nos dice en Génesis 1:28, fructificaos y multiplicaos, porque Dios creó este mundo para que esté habitado, tal como está escrito en Isaías 45:18, no para que esté desierta la creó, a la tierra, sino para que fuese habitada la formó. Entonces tú puedes pensar, bueno, pero es que eso fue antes, o sea, cuando no había gente, cuando necesitaba la tierra ser poblada y habitada. Pero ¿tú crees que la palabra de Dios tenga fecha de caducidad? ¿Que haya bendiciones que solamente son para ciertos tiempos? ¿O tú crees que la palabra de Dios sea para todo tiempo y para todo momento? Dice la palabra de Dios que podrá pasar todo, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. O sea, es algo que permanece a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios es algo que no podemos decir, esto no es válido el día de hoy, esto no se cumple el día de hoy. Entonces, la palabra de Dios es precisamente para todo tiempo y para todo momento. Entonces, tener hijos no es fácil. Claro que no es fácil. Yo tengo 2. Y no es fácil tener hijos, o sea, nadie niega que la paternidad es un rol lleno de obligaciones y de cargas, y no solamente cargas económicas, es una carga emocional, sobre todo para las mamás, es una carga emocional bastante fuerte, y está claro que si tú eres una persona que está llena de cosas que no ha arreglado emocionalmente, es preferible que no tengas hijos, porque solamente los vas a traer a sufrir. Es lo ideal, es que tú te arregles primero emocionalmente y que después tengas hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque de nosotros depende el futuro de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no deberían de tener hijos, ¿sí? Pero eso no significa que la palabra de Dios no sea válida en estos tiempos, ¿sí? Si Dios dice que si nos están enseñando los sabios que la palabra rahem y rahamín tienen la misma raíz que es la misericordia, es que ahí hay una bendición. O sea, cada hijo que traigo yo a este mundo trae su bendición. Es por eso que dice el dicho, es que cada niño trae su torta bajo el brazo. Eso es real, eso es real. Cada ser humano que nace en este mundo viene con un propósito y viene con una bendición especial para cada persona. Debemos recordar que antes las personas, al igual que los antepasados bíblicos, oraban por tener hijos. Pero hoy, como les decía, el tener hijos se ha convertido en un obstáculo para alcanzar mis metas, para alcanzar mis proyectos de vida. Sin embargo, por el mérito de ellos, nosotros vivimos. Hay quienes no quieren tener más hijos porque creen que no tienen los medios económicos para mantenerlos, pero olvidamos que Dios Todopoderoso mantiene y da sustento a todas las criaturas del mundo, hasta las personas que no creen en Él. Dice la palabra de Dios, todo mundo voltea a verte y tú lo sustentas. Todo mundo tiene derecho al sol, todo el mundo tiene derecho a las maravillas de Dios. Dios no le niega sus bendiciones a aquel que no cree. Él le da sus bendiciones a todas las personas. Y así como alimenta a los animales y que ellos siempre tienen su sustento, es igual con nosotros. Si los alimenta a ellos, con mayor razón a nosotros, ¿no? Entonces, es por eso que cuando un niño nace, trae consigo su sustento. O sea, ese niño lo trae. O sea, Dios no te va a dar algo que no lo puedas sobrellevar. Así como te da una prueba y que tú dices, Dios me dio esta prueba y Dios me va a dar la salida,
Si Dios te manda un hijo, ten la seguridad de que Dios no te va a mandar un hijo para que lo traigas y se muera de hambre. O sea, no. A lo mejor si pasa eso, puede ser por tus malas decisiones o por tus por tus malos manejos, pero nunca Dios te va a dar algo para que esa persona venga a sufrir. Al contrario, si la persona en este mundo sufre es por nuestra mala inclinación, por la maldad que hay en el mundo. Porque yo he escuchado mucho eso de que es que ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta gente muriéndose? Hay tantos niños muriéndose en el mundo. No, pues es que no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Nosotros que hemos permitido que la maldad se extienda de tal manera que no la podamos controlar. O sea, nuestros propios actos han hecho que la maldad invada todo nuestro entorno y que contamine y que dañe a las personas que amamos. O sea, pero no le podemos echar la culpa a Dios de nuestras malas decisiones, ¿no? Entonces, hay muchas personas que realmente no les correspondería recibir una bendición. Sin embargo, cuando tienen a un niño y ese niño llega con esa bendición, Dios les da más. Decían los sabios, dice, por ejemplo, hay un niño que está destinado a ser rico, pero su familia no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Dios da esa provisión a esa familia. ¿Por qué? Porque ese niño está destinado a un gran futuro. Está destinado a tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque va a ayudar o va a hacer algo. Entonces, a lo mejor a los padres no merecían ese dinero, pero como él sí lo merece, como él está destinado a recibirlo, porque Dios decreta en nuestra vida, desde antes de que nazcamos, él dice, este niño o niña necesita tal calidad de vida, yo se la voy a dar. Y desde que nace, él se la provee. Entonces, muchos de nosotros estamos bien gracias a la bendición de nuestros hijos, porque Dios bendice a nuestros hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor no teníamos el mérito de recibir, pero el mérito de nuestros hijos, estamos bien nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ustedes no pueden negar. O sea, cada vez que llega un niño a un hogar, la vida cambia. Sí cambia, o sea, te cambia desde que a la mamá, o sea, la mamá cambia, desde hecho la mamá se ve más bonita, es que tienes ese brillo en los ojos, o sea, el bebé te cambia completamente la vida, a la madre y a la familia. Y realmente se convierte en una bendición para ti. Ahí vamos a hacer como un paréntesis, porque es algo importante que tenemos que tratar, de las personas que no quieren tener hijos y que malgastan, no sé cómo decirlo, malgastan su esperma en vano. Hay personas que dicen, no, yo no quiero tener hijos, pero sí quiero tener sexo y sí quiero tener mucho sexo. Entonces realizan el acto de una manera lasciva. Entonces cuando uno hace esto, cuando uno hace derramamiento de semen, cuando el esposo hace eso o cuando la pareja hace eso, lo que está haciendo haz de cuenta que es como comparado con matar a tus propios hijos. Porque todo el mundo sabe que el semen contiene millones de espermas, ¿no? Entonces, cada uno de esos espermatozoides es una vida, ¿sí? O sea, son generaciones que están destinadas a venir a este mundo. Entonces, cuando el hombre derrama en mano, está considerado como matar a toda su generación. Es lo mismo que cuando una mujer interrumpe su embarazo, ¿sí? Espiritualmente hablando, bíblicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso es que se recomienda que solamente tengas intimidad con tu esposa o con tu esposo, o sea, porque ahí no habría necesidad de que se hiciera eso, ¿sí? Pero actualmente vivimos tanto desorden sexual que
muchas personas andan con muchas personas. Entonces, para evitar traer a veces hijos que no desean, lo hacen, ¿sí? Entonces, espiritualmente es como una carga que el hombre se echa y le va a ir mal económicamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que los hijos son la puerta de la misericordia de Dios para que haya bendiciones en tu hogar. Entonces, cuando tú le niegas esa oportunidad de vivir, tú te estás negando la oportunidad de que Dios te bendiga económicamente, emocionalmente, espiritualmente, en todas las áreas. Tú le estás diciendo a Dios, yo no necesito tu bendición, ¿sí? Entonces, la mujer necesita cuidar mucho esa parte. Si tú quieres mantener la pureza espiritual de tu hogar, cuida mucho esa parte, ¿sí? O sea, no permitas que eso pase en tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás derramando la bendición de Dios. A veces no se puede porque el esposo piensa diferente, pero en cuanto a nosotros hay que tratar de evitarlo. Aparte es tu esposo, ¿por qué no habría de pasar eso? O sea, ¿por qué habría de serlo? No debe haber ningún obstáculo para que tu esposo y tú tengan una intimidad normal, por así decirlo. También otra cosa que debemos de cuidar es de que nosotras no tengamos intimidad mientras nosotros estamos en nuestro periodo menstrual. No sé si alguien lo haga, pero sé que muchas mujeres lo hacen, porque dicen, es que en ese momento yo no voy a quedar embarazada, pero realmente, si tú estudias, médicamente hablando, no solamente es antihigiénico, sino que te trae muchas enfermedades. Bíblicamente no se recomienda que se haga. Dice el Levítico 18:19 que la mujer durante su impureza menstrual no se le acercará. ¿Por qué se habla de eso? Porque en ese momento, haz de cuenta que es un óvulo que no se usó. Entonces es como podría decirse que es como un bebé que acaba de fallecer. Entonces se tiene que, en ese tiempo, no se debe de tener intimidad. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, es como contaminar, o sea, espiritualmente hablando, no es agradable para Dios, ¿sí? Por eso es que se pide que ese tiempo la pareja se abstenga de tener relaciones. Ahora, si nos vamos médicamente hablando, no se recomienda, se dice que es antihigiénico, y aparte de que es antihigiénico, te puede traer muchas enfermedades. ¿Sale? Bueno, cerramos ese paréntesis. ¿Por qué decidimos tener hijos? ¿Por qué? Cuando una pareja decide que quiere tener hijos y estos no llegan pronto, sienten frustración y angustia. Tener hijos es evidentemente algo muy importante. Así como vimos al principio los patriarcas, ellos anhelaban tener hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante tener hijos? ¿Acaso es porque todos lo hacen así y nunca imaginamos que sería algo distinto? O sea, porque responde a nuestros sueños de niños. O sea, yo de niña me imaginaba, jugaba al mamá y a la papá, y como yo me imaginaba que iba a tener hijos, por eso quiero tener hijos actualmente. Es porque quiero trascender, o sea, después de que yo me muera, quiero que alguien siga mi legado, porque mi existencia es limitada y quiero que alguien continúe con lo que yo estoy haciendo. O sea, creo que realmente muchos de nosotros no sabemos por qué debemos tener hijos. ¿Por qué es tan importante? Y si no sabemos bien la razón de por qué debemos de tener hijos, no vamos a saber cómo guiarlos. Y no vamos a saber qué debemos de decidir en nuestra vida espiritual para que ellos puedan alcanzar eso que vienen a este mundo a alcanzar. Si yo no sé por qué tengo hijos, yo no sé qué rumbo tomar con mi vida. No sé cómo guiarlos. No sé cómo, qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Es importante que yo sepa por qué debo de tener hijos. Cuando la profeta Ana oró a Dios a raíz de que no tenía hijos, en 1 Samuel 1:10, dice el versículo que ella hablaba a su corazón. Y los sabios dicen que Hannah dijo al Todopoderoso, todo lo que has creado en la mujer tiene un propósito. Y nada es en vano. Ojos para ver, oídos para escuchar, y estos senos que me proporcionaste sobre mi corazón no son para amamantar. Dame un hijo y nutriré con ellos. O sea,
Hannah nos estaba enseñando, o Ana como la conocemos, nos estaba enseñando que Dios hace todo perfecto. Si Dios te puso estos ojos es para que vieras. Si Dios te puso estos pechos es para que amamantes. Si Dios te puso un vientre es para que tengas hijos. O sea, cada uno de nosotros y cada cosa que está en el mundo ha sido creado con un propósito, con un objetivo en específico. Y el hecho de que eso esté ahí, porque Dios quiere que sea así, ¿no? Entonces, la elocuencia de sus palabras nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Ella no pide desde su ambición, o sea, yo no quiero tener un hijo, o sea, ella no le dijo, quiero tener un hijo porque me quiero sentir realizada como mujer. Quiero tener un hijo porque, pues es que todas las demás tienen. No, ella dijo, yo quiero tener un hijo porque tú me hiciste mujer. Tú me diste pechos para amamantar a un bebé. ¿Cómo es que no tengo hijos? Entonces, ella oró desde el punto de vista de que cada cosa en este mundo tiene un objetivo y un propósito. Y es esa la razón por la cual humildemente nos presentamos ante Dios para cumplir con lo que nos toque servir. Por ejemplo, yo ya entendí que mi propósito en este mundo es edificar mi hogar. Ese es mi propósito como mujer. Edificar mi hogar, guiar a mis hijos, apoyar a mi esposo espiritualmente. Mi objetivo principal en esta tierra es ese. Entonces, así como yo tengo mi objetivo, mis hijos también tienen un objetivo en mi vida, en este mundo, en esta tierra. Ellos tienen un objetivo y cada uno de nuestros hijos lo tiene un propósito que cumplir. Y cuando nosotros les negamos la oportunidad de traerlos a este mundo o a esta tierra por X o Y razón, o retrasamos el momento de su llegada, nosotros lo que estamos haciendo es retrasar los planes de Dios. Y estamos rechazando las bendiciones de Dios. Y estamos haciendo a un lado y no ayudando a nuestros hijos a cumplir su propósito. Cada vida y cada parte de la existencia de cada individuo poseen numerosos designios divinos que nosotros no conocemos. Yo no puedo conocer el propósito que Dios tiene con mi hijo. No puedo conocer el propósito de mi hija. No sé si Dios quiera que yo tenga más hijos. No lo sé. Yo decidí que solamente quería tener 2. Decidí que, ¿por qué? Porque cuando yo di a luz en las 2 ocasiones, fue cesárea y me dio preeclampsia en el momento del parto. Entonces a mí médicamente me dijeron que yo ya no podía tener otro hijo porque posiblemente me pueda quedar ahí en la plancha. O sea, me puedo morir, se puede morir el bebé o me puedo morir yo. Entonces yo por esa parte yo dije, bueno, entonces lo más recomendable es que yo ya no tenga hijos, ¿no? Pero yo no sé si Dios tenga otros planes para mí. ¿Qué tal si el próximo hijo que yo tenga o que Dios quiere que tenga, a lo mejor el próximo hijo es aquel que va a traer una revolución en cuanto a la palabra de Dios? O sea, no lo sabemos, o sea, eso solamente Dios lo sabe, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de intentar descifrar y cumplir en lo que en nuestras manos cabe, lo que Dios nos pide, ¿no? Es por eso que es imprescindible tomarnos el tiempo necesario para sentar las bases espirituales y morales de lo que será nuestra familia. Por eso, pues porque de eso depende el futuro y propósito de cada uno de nuestros hijos. Yo no puedo ir por la vida esperando que la vida eduque a mis hijos. Yo no puedo ir por la vida esperando que alguien más, que en la escuela los eduquen, que en la iglesia les enseñen a amar a Dios. Yo no puedo ir por la vida así, porque el propósito de la vida de mis hijos depende de mí. Depende de lo que aprenden en mi casa, depende de mi vida espiritual, depende de que si yo oro o no oro. Si yo quiero que mis hijos tengan una vida espiritual, yo necesito mostrárselas, modelárselas. Yo necesito que ellos aprendan a amar a Dios. Bueno, yo se los enseño a amar. ¿Cómo? Con mis actos. Imagínate que mi hijo me vea que
que yo digo, no, es que Dios es amor y Dios es esto, pero que yo con Él sea de lo peor y lo trate de lo peor, o sea, Él no va a querer acercarse a Dios. Al contrario. Entonces, como yo no puedo saber el propósito que Dios tiene con mis hijos, o si Dios quiere tener más hijos, o sea, yo no lo sé, solamente Él lo sabe, tengo que hacer lo que en mis posibilidades, puedo ayudar. Y primera es tener una vida espiritual real con Dios, llenarme de su sabiduría para poder guiar a mis hijos. Pero es que el hombre es el que... Yo no puedo esperar que mi esposo lo haga. ¿Qué tal si mi esposo no lo hace? Es que yo lo llevo a la iglesia. No puedo esperar que en la iglesia se lo enseñen. Yo se lo tengo que enseñar. Tengo que ser responsable de la vida espiritual de mis hijos. ¿Por qué? Porque ese es mi propósito. Ese es mi trabajo como mujer en esta tierra. Edificar mi hogar. Ayudar a mis hijos. En Génesis 28:10, cuando Jacob abandonó su hogar por orden de sus padres, que sus padres le dicen, ¿sabes qué? Vete a la tierra allá donde vive tu tío y escoge una mujer de entre ellos, porque acuérdense que antes no podían ser de otras tribus, de otros que no fueran del pueblo de Israel. Tenían que ser específicamente del pueblo de Israel y en familias. Entonces, él no podía ir a buscar una mujer pagana como lo había hecho su hermano Esaú. Entonces ellos, sus papás, Isaac y Ribca, le pidieron que por favor hiciera lo correcto, que fuera a casa de su tío Labán y que escogiera una mujer. En ese camino se encuentra la escalera cuando se acuesta sobre la piedra y sueña. Eso está en Génesis 28, tú lo puedes leer, ahí viene todo ese pasaje. Y dice que sueña y que en el sueño ve los ángeles que suben y bajan y está la presencia de Dios ahí, que le dice, le dice muchas cosas, y entre ellas le dice, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste, al este, hacia el norte y hacia el sur, y se bendecirán por ti todas las tierras del Obre, todas las familias del Obre, y por tu descendencia. Dice que cuando él despierta, él dice, no, es que este lugar es la puerta de la casa de Dios, o sea, esto es un lugar santo, ¿no? Entonces, dicen los sabios que después de ese sueño, porque eso lo tuvo cuando recién salió, entonces después de que tiene ese sueño, él no se va inmediatamente a buscar a su esposa. Dice que pasaron 14 años. ¿Por qué se demoró tanto? Porque eso lo sabemos por los estudios que hacen en los libros del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, dice que demora 14 años. ¿Qué hizo en esos 14 años? Se dedicó a estudiar la palabra. Eso es algo que a mí me gusta mucho de Jacob. Jacob, desde siempre, fue una persona espiritual. Y su hermano Esaú no, su hermano Esaú era asesino, era malvado, violaba, o sea, era un mal hombre. Jacob y Esaú, como lo hemos visto antes, representan la dualidad del ser humano, el lado bueno y el lado malo. Jacob, al saber que él iba a ser alguien importante, o sea, y dice, yo no me puedo ir así, ya ir a buscarme a mi mujer, no, yo tengo que prepararme. Y se metió a estudiar la palabra 14 años, porque sabía que era requisito imprescindible para construir su hogar y sus hijos. Con esto nos damos cuenta que el tener hijos desde el punto de vista bíblico dista mucho de considerarlo como una simple realización femenina, o sea, o un deseo de trascender en el mundo. Los sabios hablan de que cuando uno tiene hijos hay 3 socios en la creación de un hijo, que es Dios, él, el papá y la mamá. O sea, nosotros nos convertimos en socios de Dios en el momento de que va a venir un niño al mundo. O sea, Dios dice, yo voy a traer a tal niño, quiero tal niño, ese niño tiene ese propósito. Por ejemplo, en el caso de Jacob, yo necesito que Jacob que nazca, de Isaac, de Ribca,
¿Y por qué? Porque Jacob tiene este propósito, de él van a ser bendecidas todas las familias, y su descendencia, de él salieron las 12 tribus de Israel. O sea, no era cualquier persona. Entonces, dice que en el momento que él decide eso, no solamente él interviene para que nazca el niño, necesita del papá y de la mamá. ¿Para qué? Para que ese niño realmente nazca. Imagínate que Isaac no hubiera querido tener hijos. O Ribka, que haya dicho, no, es que yo no quiero tener hijos, yo quiero vivir mi matrimonio y disfrutar a mi esposo. Y no, todavía no quiero. No nos hemos puesto a pensar de la importancia, de lo importante que puede ser nuestros hijos, el procrear, el traer a alguien como Jacob. O sea, imagínate que María hubiera dicho, no, yo no quiero, no me uses a mí, o sea, no, me van a apedrear, me van a matar, voy a perderlo todo lo que ella pasó. O sea, no, yo no quiero ser tu instrumento. O sea, no, o sea, cuando nosotros, o sea, no nos damos cuenta, o sea, la verdad yo no me había puesto a pensar en eso. Yo no me había puesto a pensar en la importancia de nuestros hijos, de la importancia lo tan importante que es para Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito y el negarnos es negarles la oportunidad de que Él cumpla ese propósito. Imagínate, somos socios de Dios, no es cualquier cosa. Tener de nuestro lado al más versado de los expertos de la creación nos hace pensar que un hijo es un ansiado obsequio divino. O sea, por eso dice la palabra, herencia de Hashem son los hijos, herencia de Dios son los hijos. O sea, es un regalo preciado. O sea, realmente es un regalo preciado. Y yo recuerdo cuando yo iba a tener a mi hijo, bueno, yo no sabía que estaba embarazada, no sé si te lo he contado antes, pero yo no sabía que estaba embarazada, era mi cumpleaños y yo siempre he tenido, me ha gustado mucho platicar mucho con Dios, me gusta platicar mucho con Él y así platico como si estuviera hablando por teléfono con alguien. Y yo me acuerdo que le decía, yo quiero un regalo de parte tuya, quiero un regalo muy especial y quiero que no quepa duda que ese regalo tú me lo diste. O sea, yo quiero estar completamente segura que tú me diste ese regalo. Yo me acuerdo que le decía, o sea, porque pues a lo mejor puede ser, me puedo imaginar, ¿no? Algo, pero no, yo no quiero que me quepa duda a mí. O sea, yo todavía sí, ¿no? O sea, pidiéndole pruebas y todo de que ese regalo que iba a recibir de parte de él era de él. Y ese día, no sé por qué, hablaba con mi hija. Yo tenía poco de haberme casado con mi esposo. Y hablaba con mi hija y mi hija me decía, mami, ¿qué pasaría si tuvieras un hijo? Y le digo, pues no sé. Y me dice, ¿cómo le pondrías? Y yo me quedé pensando y yo pensé en un nombre. Y pensé en el nombre de Jonathan. Y se lo iba a decir cuando ella me dijo, o sea, en ese mismo momento me dice, ¿por qué no le pones Jonathan? Y yo cuando yo escuché que ella dijo que, ¿por qué no le pones Jonathan? Yo dije, ¿cómo? Es el nombre que estaba pensando y nos empezamos a reír. Entonces yo no creo en casualidades. Entonces ya así quedó, pero esa idea me dejó pensando. Y recuerdo que en la noche mi esposo me llevó a cenar con motivo de mi cumpleaños, cenamos y todo. Y de regreso yo le dije, creo que estoy embarazada. Y mi esposo se quedó así como que me quedó mirando, como abrió los ojos. Dice, ¿cómo que estás embarazada? O sea, ¿ya te hiciste la prueba? Le digo, no me he hecho ninguna prueba. Le digo, pues de hecho todavía falta para que me llegue mi periodo. O sea, faltaba una semana, creo. O semana y media, no me acuerdo. Todo el punto es que todavía faltaba. Y me dice, entonces, ¿cómo sabes que estás embarazada? ¿O por qué dices que estás embarazada? Y yo le dije, y ya le platiqué. Le dije, lo que pasa es que pasó en la mañana y así. Y yo le digo, ¿y sabes qué? O sea, estoy tan segura
de que ese es mi regalo, que estoy embarazada, voy a tener un niño y se va a llamar Jonathan. Y él se queda, ¿cómo crees? Me dice, o sea, me tiraba de loca, ¿no? Me dice, ni siquiera sabemos qué significa Jonathan. Hay que ver qué tal si es un nombre acá, que dice cosas feas, ¿no? Entonces le dije, no, pues vamos a ver qué significa. Yo ahorita lo busco. Y me acuerdo que agarré el celular y me puse a buscar lo que significaba Jonathan. Y Jonathan significa regalo de Dios. O sea, cuando yo vi eso, dije, no, o sea, esto está confirmadísimo. O sea, ese es mi regalo de parte de Dios. O sea, me acuerdo que cuando yo le dije a todo el mundo, nadie me creía, todos me tiraban de loca. Tuve que esperar el tiempo adecuado para hacerme la prueba, salió positiva. Y ahora resultaba que nadie me creía que iba a ser niño, que era mi imaginación. Todo el mundo me decía, es que tienes tu barriguita de niña, y que va a ser niña, y que tú lo que quieres es tener una niña, un niño, porque como ya tienes una niña, quieres tener la parejita. Y dije, no es que yo quiera, es que así es. O sea, Dios a mí me lo mostró. O sea, yo le pedí un regalo y ese es mi regalo. O sea, y pues bueno, tengo a mi hijo que es Jonathan, ¿no? Y, o sea, para mí, eso es eso que Dios hizo conmigo. O sea, no me cabe la menor duda de que mi hijo tiene un propósito. ¿Sí? ¿Cuál propósito? No lo sé. Para mí es mi regalo, es mi bendición, y mucha gente me lo ha dicho. O sea, tu niño tiene un ángel. O sea, es muy, no sé, o sea, tiene eso. Y yo sé que es porque no solamente es un regalo para mí, sino para los que lo conocen. Es un regalo, ¿no? Entonces, si los hijos son herencia divina, ¿por qué les negamos a veces la oportunidad de que sean ese regalo en nuestras vidas? Porque realmente mi hijo ha sido un regalo en mi vida. O sea, ha sido un regalo que me ha ayudado a mantenerme y me mantiene enfocada y me mantiene preparándome todos los días, porque necesito educarlo de la mejor manera. O sea, es mi aliciente, ¿no? Y dicen los sabios, ¿qué vamos a hacer sin hijos? ¿De qué nos vamos a afligir ahora? ¿Sí? Entonces, no dudes que tus hijos tienen un propósito. O sea, cada uno de nosotros tiene un propósito y necesitamos averiguar, aún con todas sus travesuras, con todas sus dificultades, con todos los problemas que tengan. O sea, nuestros hijos son una bendición de parte de Dios. Cerramos ese paréntesis, ya vamos a terminar. Cuando Jacob partió de su casa hacia Harán, como el momento de volver, tanto cuando se fue, cuando regresó ya con su familia, se encontró con ángeles. Cuando iba, se encontró con los ángeles de que estaba soñando. Y la palabra dice que a la ida, Jacob se encontró con el lugar en Génesis 28, del 10 al 17. Mientras que la vuelta dice que se encontraron con él. O sea, al principio él se encontró con ellos. Y de regreso dice que los ángeles salieron a su encuentro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se hace énfasis en eso? ¿A qué se debe la diferencia? Los sabios explican que a la ida era Jacob quien se asombró. Él se asombró a ver la presencia de Dios y de los ángeles. En su retorno, acompañado de una gran familia que había sido criada en un clima espiritualmente hostil, como era la casa de su tío Labán, fueron los propios ángeles quienes corrieron a su encuentro para visualizar la magna presencia de un hogar bien establecido. O sea, como diciendo, esos 14 años que estuve preparándome, pero no fueron los únicos. Toda su vida él estudió la palabra. Él iba a las escuelas bíblicas que en ese tiempo habían. De hecho, por eso su mamá lo amaba. Su mamá amaba a Jacob porque era un hombre espiritual, ¿sí? Entonces, no era de que, en ese momento, no. Él toda su vida se preparó. Y cuando supo que ya era el momento de encontrar a su familia y que Dios le estaba confirmando su propósito, él dijo, necesito prepararme más. Y cuando él regresa con su familia, los ángeles se asoman y lo ven y decían, lo logró. O sea, realmente logró sobrevivir a ese clima tan difícil de estar con un tramposo que fue su tío, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que
nuestros hijos tienen un propósito. Dios nos ha hecho con algo, o sea, Dios nos ha creado para algo. Que no te quepa la duda, la menor duda, de que estás aquí para cumplir un propósito. Y si tú no tienes hijos, date la oportunidad de tener esa bendición en tu vida. No es algo que te va a truncar tus sueños. Ningún hijo viene a arruinarle la vida a nadie. Prepárate, si todavía estás joven, que dices, no, es que yo todavía estoy estudiando o algo, prepárate para ese momento. Si ya tienes hijos, nunca es tarde para prepararse. Nunca es tarde para enmendar el camino de nuestros hijos. Estaba escuchando un video hace unos días de una mamá que se lamentaba porque había maltratado a su hijo. Y decía, es que yo ya no puedo hacer nada por él, cometí muchos errores. Sí, lo maltraté, etcétera, etcétera. Y el psicólogo, el terapeuta le decía, ¿cuántos años tiene tu hijo? Dice, tiene 16. Dice, no te preocupes, el cerebro humano termina de madurar a los 28 años. Dice, todavía tienes tiempo de arreglar las cosas. Y aunque no tuviera 28 años, aunque tuviera ya 28 años, en Dios todo se puede. Nosotros, si queremos darnos la oportunidad de enmendar el camino, si no lo hemos hecho, si ya tenemos hijos y la regamos, o si que ya no quisimos tener más hijos o no podemos tener más hijos por X situación, todavía podemos arreglar eso. ¿Cómo? Alentando a otras personas que no quieren tener hijos a tener hijos, a motivarlas, a no permitir o no estar de acuerdo con cosas como el negarle la vida a alguien, ¿sí? Pelear por la vida. Yo sé que en muchos lados ya es permitido el quitarle la vida. O sea, no me gusta decir la palabra, ya está legalizado el aborto en muchos lados del mundo, ¿sí? Y ellos tienen sus pensamientos y ellos tienen sus justificaciones, ¿no? O sea, pues está bien si ellos lo quieren hacer, pero que no quede de ti, que de ti no quede decirles, no le niegues la oportunidad a alguien de cumplir su propósito. Posiblemente ese niño venga a transformar el mundo. O sea, tú no sabes el propósito que Dios tiene para esa persona. No le niegues la oportunidad de cumplir su propósito. Y si tú ya lo tienes, ayúdalos, prepárate, sana emocionalmente, aprende a sanar emocionalmente, aprende a acercarte a Dios, estudia más de la palabra, ayuda a tus hijos a que conozcan a Dios, no esperando que alguien más les enséñales tú, que no quede de ti, tú haz tu parte. Y si alguien más les quiere enseñar, adelante, pero tú eres responsable de la vida espiritual de tus hijos. Tú encamínalos. Toda persona posee un destello de generosidad proporcionado por Dios. Y es por eso que desea tener hijos. Todo el ser humano desea tener hijos, desde niños. Nuestras cosas cambian cuando crecen, pero queremos tener hijos. ¿Por qué? Porque somos parte de Dios. Y Dios es un creador. Y por lo tanto nosotros también tenemos el anhelo de tener hijos. Y no hay labor más sagrada ni una más satisfactoria que tener hijos. Cada niño concebido con amor es un testimonio de una profunda y conmovedora esperanza para el futuro. En la renovación humana y en la vida misma como la más suprema bendición, y cada padre o madre sabe en su corazón que el verdadero privilegio no es ser amado, sino tener la oportunidad de amar. Así que amemos aquellas bendiciones que Dios nos quiere regalar, aquella herencia que Dios nos ha dado. Amémoslos y conduzcámoslos por el camino del bien. Amén. ¿Qué les pareció el tema? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Yo sé que la mayoría tenemos hijos. No sé si haya alguien que esté pensando recién tener hijos. Yo,
me doy cuenta que es un excelente tema para reflexionar, era más que nada para las jóvenes, las jovencitas, ¿verdad? Que apenas tienen poco de casadas, como dices tú, y no han tenido hijos. Pues sí, hay mucho que reflexionar y me doy cuenta que la importancia, no te escuchar ni al inicio porque me entraron una llamada, pero ya lo demás me quedó claro. Es muy importante reconocer o saber, más bien, saber cuál es la asignación del hombre y la mujer. Me pongo, ahorita que estabas tú hablando, ahora sí que me fui hasta atrás del primer tema y pues en el primer tema nos enseña, ¿verdad?, de cómo esperar en Dios para que nos tiene asignado tanto a la mujer, el hombre que ya está asignado y para el hombre, la mujer, la importancia de esperar en Dios y orar para que Dios nos ponga a la pareja indicada, que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa, porque yo pienso que de ahí parte todo, de que cuando uno sabe qué es el matrimonio, este tipo de cosas, que es muy importante, creo que es una importancia de tener hijos, pues si cada uno ya sabe a lo que va, cada uno ya reconoce qué es el matrimonio, ya ahora sí que ya no va con los ojos tapados, va abiertamente a conocer y a saber ahora sí a poner ahora sí manos a la obra ya en el matrimonio, todas estas cosas, este tipo de cosas que ahorita vemos, que como el matrimonio se casa, o sea, la pareja se casa y al poco tiempo ya se están divorciando, o antes tienen hijos y después ven que no hicieron vida y se divorcian, pero ya habiendo hijos de por medio. Entonces yo creo que es muy importante, una de las cosas muy importantes es de que pues cuando ya la pareja decide casarse es porque ya tiene ahora sí bien puesto ahora sí los pies sobre el matrimonio, sobre el matrimonio, para bien que claro. no suceda este tipo de cosas. Sí, bien claro qué es el matrimonio, por eso es muy importante. Ahora sí que las que todavía tienen hijos, tenemos hijos jóvenes, que pues ya están casados, pero aún no tienen hijos, pues que aprendan cuál es la ahora sí la línea que se debe de seguir en un matrimonio. Así es. ¿Verdad? Entonces, sí. Como te digo, así hasta atrás, desde el inicio que empezaste los temas y cómo nos va llevando cada tema, cómo nos va llevando, y pues sí, te digo, así inicia, primeramente esperar en Dios para la pareja que Él nos asigne y no pasar por todo este tipo, más bien ahora sí estar conscientes. Sí, estar conscientes a lo que ya vas en un matrimonio y como bien decías tú, hay parejas que luego, ¿quiénes son los que sufren cuando luego se divorcian? Al poquito tiempo de que ya se dieron cuenta de que no era uno para el otro, pues son los hijos Así que es. llevan la cadenita, ¿verdad? Entonces, bien como decías tú, si Dios nos da hijos es porque Él sabe cómo le va a hacer. Me acuerdo, pues ahora te digo, mi familia fuimos 12, mi mamá tuvo 12 hijos, entonces yo todavía me pregunto, y ahorita pues sí es cierto, Dios tuvo el control de todo, porque yo digo, como mi mamá nos mantuvo, mi papá fue y mi mamá nos mantuvo a tanta familia. Ya no se refiere a la familia numerosas, ahorita ya tienes 4 hijos y ya dices, oye, no veías televisión, porque ya 4 para ellos son muchos. Exacto. En este tiempo, en esta actualidad, ¿verdad? De cómo está ahorita la actualidad de difícil.
Pero Así bueno, es. yo creo que es importante, que nuestros hijos conozcan cada quien su hora, sí, a qué vino a este mundo, ¿verdad? Sí, y prepararlos, porque no sabemos si en nuestra casa está el próximo Jacob, está el próximo Abraham, o sea, no sabemos, o sea, tenemos ahí a alguien, estamos guiando a alguien y no sabemos, y nuestra educación o el trato que tengamos hacia ellos puede influir en su propósito, a que lo alcance o a que no lo alcance. Luego nos andamos quejando que por qué mis hijos no se quieren acercar a Dios, pues si nunca se los he modelado, ¿cómo se van a acercar, no? Entonces, hay que ser conscientes. Yo la verdad, si el día de mañana les digo estoy embarazada, ya saben por qué fue. Va a haber señales, nada, no es cierto. No, yo me acuerdo que yo quería tener muchos hijos y pues ya después ya no pude, ya mi salud ya no me lo permite, pero uno nunca sabe los planes que Dios tenga para uno, ¿no? O sea, cuando Dios quiere algo, o sea, Dios lo hace, ¿no? Si pudo hacerlo con Sara, o sea, que no lo puede hacer con alguien más, ¿no? Y de eso va a ser el próximo tema. La verdad, el próximo tema es un tema de mucha fe. Está enfocado en los hijos, pero la fe se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Y está muy interesante. Espero verlas aquí la próxima semana. Y que sea de mucha edificación como lo es para mí compartirles cada sábado. Gracias, doña Mari. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo quiero compartir algo. A ver. En efecto, también no tengo duda del tema, está muy claro, muy explicado. Pero sí me pasó algo muy particular. Yo cuando me casé, yo quería esperar tiempo a tener hijos. Quería trabajar, quería hacer mis cosas, mi esposo igual. Sin embargo, nuestros hijos llegaron antes de lo que nosotros pensamos. Entonces, cambiaron nuestros planes de una manera muy radical. Hoy que han pasado los años, desde el momento desde que llegó mi hija, la mayor, o sea, fue una bendición total. Nos casamos cero, no teníamos nada, empezamos literal de nada, pero realmente el tener a nuestros hijos nos ha motivado a trabajar, a ser mejores. Claro que la hemos regado, hemos tenido situaciones de problemas, hemos cometido errores con ellos en su educación, pero en el paso a paso nos damos cuenta y Dios nos ha permitido pues rectificar, incluso pedirles perdón por las fallas que tuvimos con ellos, pero definitivamente los hijos son una bendición y cambian las vidas totalmente. Sí, así como que dan ganas de agarrar a tus hijos y abrazarlos y decirles gracias porque eres una bendición en mi vida. A veces ellos creen que no se creen como que son algo especial para nosotros, ¿no? A lo mejor porque casi no se los decimos, pero si hoy tienes oportunidad de decirle a tus hijos, tú que me estás escuchando, en Instagram, en el taller, dile a tus hijos, te amo y gracias porque eres una bendición en mi vida. O sea, hay que hacerlo más a seguido, hay que decirlo más, porque realmente nos han salvado de muchas cosas. Qué bonito. Totalmente. Gracias por compartir tu testimonio. Gracias. Pues esto ha sido todo, entonces, que esa sea la tarea. Abracen a sus hijos y díganles lo maravilloso que es tenerlos en su vida y denle las gracias porque son una bendición, porque nos han ayudado, aunque pareciera lo contrario, que nosotros los ayudamos, realmente ellos nos ayudan a nosotros a centrarnos y a crecer espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sale? Dios les bendiga, les mando un abrazo. Hasta luego. Muchas Y gracias. por nada, cuídense mucho. Gracias, Vania. Hasta luego. Buen día a todas. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Hasta luego. Pero Dios, aquí estamos. Chao. Bye. Y abracen y apapachen a sus hijos. Si no los tienen cerca, mándeles un mensajito, hablen con ellos. Y mi chaparrito. Ya te lo quedó grabado, te lo quedó lavado. Te lo quedó. Aquí está, ya me va a tener todo el día que lo tengo que apapachar. Sí, te voy a apapachar todo el día. Sí. Bueno, Dios los bendiga.
Hasta pronto. Chao, chao.